Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a todos nuestros amigos radio oyentes de Radio Anglicana y de nuestro programa La Palabra Hoy. Totalmente, sean todos bienvenidos, estos hermanos que siempre están al pendiente de Radio Anglicana, aquellos también que en este momento se están conectando porque son fieles de este espacio de La Palabra Hoy, y también aquellos hermanos que a través de la página web y a través de las distintas plataformas donde Radio Anglicana transmite en señal de vídeo, en este momento pueden vernos y escucharnos. Así que muchísimas gracias. También aquellos que nos sintonizan a través de las aplicaciones móviles de Radio Anglicana y aquellos que también nos escuchan a través de la página web de radioanglicana.es. Gracias por estar con nosotros. Está siempre en peligro. Como siempre, damos gracias a Dios. Pero no olvido tu voluntad. Como siempre, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar con vosotros, y pues vamos a ponernos en las manos de Él para que este espacio sea de bendición para todos ustedes que están allí al otro lado escuchando el espacio, y también para nosotros que estamos de este lado pues compartiéndolo con vosotros. Así que oremos. Reverendo. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, por un día más tener la oportunidad, tener el privilegio de emitir desde este programa de Radio Anglicana. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en este sentido, gracias a estos avances técnicos de nuestra época, que sin duda proceden de ti, tu palabra, la esperanza del Evangelio, la paz que Jesucristo nos trae, puede alcanzar a muchísimas personas a lo largo de la redondez de la tierra. Te agradecemos, Señor, que tú permitas que en este sentido seamos simplemente instrumentos en tus manos para propagar tu luz. Y también te pedimos, Señor, que sean otros muchos más los que también lo hagan, de manera que se cumpla tu propósito de que toda la tierra sea iluminada por el esplendor de la gloria de Jesucristo, tu Hijo. Ponemos este programa de hoy también en tus manos, pedimos tu guía, pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, y te pedimos, Señor, que también lo que transmitamos hoy edifique a tu pueblo y contribuya también al buen entendimiento entre las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, pues continuamos nosotros con estas reflexiones en torno a la segunda epístola a los Corintios, no sin antes agradecer a todos los hermanos que nos están reportando sintonía, decirles también a los que nos están preguntando, hemos tenido un pequeño retraso por asuntos que cumplir, pero bueno, no han sido más que 15 minutos, así que aquí estamos a nuestros oyentes que ya estaban, pues por así decirlo, Juan Mari, preocupados porque pensaban que no saldría el espacio de hoy, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios. Totalmente. Así que vamos a continuar con estas reflexiones en torno a segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios. Y así como en la emisión anterior habíamos comenzado con la primera parte de este gran tema en el que hablábamos que San Pablo defendía su misión apostólica. Hemos visto la primera parte,
Pues ahora continuamos con esto de San Pablo defendiendo su misión apostólica. Vamos a ver la parte 2, capítulo 12, versículos del 1 hasta el capítulo 13, versículo 10. Es el margen bíblico del que vamos a estar hablando hoy. Y hablaremos sobre la experiencia mística del apóstol Pablo y la preocupación por la iglesia. Este sería el subtema de ese gran tema en el que Pablo defiende su misión apostólica. Recordarles también a todos los hermanos que nos escuchan que pueden enviarnos su reporte de sintonía o también pueden enviarnos alguna duda, alguna inquietud o algún aporte al tema que estamos tratando a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696. Pueden hacernos llegar sus reportes, sus aportes y pues aquí en el transcurso del programa le iremos dando salida. Así que seguimos hablando de Pablo defendiendo su misión apostólica, parte 2. Y para entrar de lleno, Juan Mari, pues cuéntanos de qué experiencia mística habla Pablo cuando leemos el capítulo 12 de esta epístola. Pues fíjate, Noel, que el texto se refiere, escrito por el propio San Pablo como si fuera precisamente un testimonio personal, se refiere a un episodio de su vida del que curiosamente no sabemos nada. O sea, no hay constancia alguna en el resto del Nuevo Testamento, ni en ninguna otra epístola, ni tampoco en el libro de los Hechos. No hay nada que nos hable de esta cuestión y tampoco deja demasiados datos que puedan ubicarlo, ¿no?, con mayor o menor precisión. O sea, ni dice el lugar donde esto le ocurrió, ni dice tampoco el motivo. Lo único que más o menos, y tampoco haciendo pues excesivas afirmaciones rotundas, lo único que podríamos indicar con solamente cierta precisión es que este episodio de la vida del apóstol debió tener lugar o bien hacia comienzos de los años 40 del siglo I, más o menos el año 43 o el año 44, todo lo más, y antes del inicio de sus viajes misioneros, curiosamente, si fue en esa época. Es lo único que podríamos indicar con mayor precisión, pero ya decimos, con mucha prudencia. Es muy difícil pontificar sobre este asunto. San Pablo tuvo esa experiencia, evidentemente, una experiencia mística, como muy bien has dicho. Ahora, saber ubicar esa experiencia con mayor precisión o el motivo del por qué la tuvo, eso ya es mucho más complicado. Pero venga, Juan Mari, cuéntanos más, ¿en qué consistía? Bueno, pues al parecer, San Pablo, tal como lo leemos aquí en 1 Corintios 12, San Pablo viene a describir una especie de, pues como luego todos los místicos que han existido a lo largo de la historia, no tenemos más que pensar, por ejemplo, incluso en místicos españoles como eran Santa Teresa de San Jesús, Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, por ejemplo, y algunos otros más, pues parecería que esta experiencia de San Pablo fue una especie de, como dice él, fue arrebatado, una especie de arrebatamiento espiritual hasta lo que él llama el tercer cielo, es decir, el paraíso, ¿no? El paraíso, el lugar de la morada de Dios y de todos cuantos están con él, ¿no? Y parece ser, según dice, que estando allí, en el paraíso, escuchó cosas imposibles de describir, imposibles de transmitir. Él las escuchó, ciertamente, pero luego no pudo expresarlas con lenguaje humano. Por lo tanto, y esto es importante, no se trató de una revelación específica para la Iglesia, de un mensaje para el pueblo de Dios, porque de esta manera lo hubiera podido transmitir, lo hubiera podido expresar, sino de algo exclusivamente personal, individual, para él, y podríamos decir una especie de señal, aunque no sabemos cómo, de la aceptación divina de su ministerio. Si lo que decíamos antes es más o menos ajustado, que esta experiencia de San Pablo, él debió de vivirla más o menos poco antes de empezar sus viajes misioneros,
Es muy posible que todo lo que él observó, todo lo que él escuchó, aunque no pudiera transmitirlo en lenguaje humano, fuera para él un indicio de que Dios estaba con él, de que Dios lo llamaba para algo, y para algo tan importante como era la extensión del Evangelio en aquel mundo antiguo, que era un mundo pagano. Juan Mari, cuando dice de que fue arrebatado al tercer cielo, pues, ¿cuántos hay? ¿5, 7, 9? Cielos, dices. Sí, sí. Sí, mucha gente se lo pregunta, claro. Bueno, sí, dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo, dice San Pablo. Claro, San Pablo lo que está haciendo referencia ahí, en estas palabras, es a pues, una creencia judía de su tiempo, en la cual él había sido sin duda criado desde niño, según la cual había tres cielos. O sea, el cielo que nosotros vemos, nuestro cielo atmosférico, luego el cielo que está detrás de nuestro cielo atmosférico, o sea, donde están colocados, según la mentalidad antigua, los astros, por ejemplo, las estrellas, los planetas, el sol, etc. Y luego vendría el tercero, que es donde habita Dios, la morada de Dios, ¿no? Hay otras tradiciones que en vez de hablar de tres cielos, pues hablan de 7, pero San Pablo únicamente habla de 3 y es allí donde dice que estuvo en el paraíso, ¿no? A ver, las palabras del apóstol tenemos que entender claramente que no tienen nada que ver con nuestro conocimiento astronómico actual, ¿no? Sino con las concepciones que tenían en el mundo antiguo. Ahora, lo cierto es que, expresándolo de esta manera o de otra, lo cierto es que el apóstol San Pablo dice que él estuvo en el paraíso anticipadamente y él estuvo en el lugar donde habita Dios. ¿Por qué San Pablo, cuando expresa y cuando cuenta esa experiencia, lo habla como si lo hubiese vivido otra persona y no él mismo? ¿Por qué lo expresa de esa manera, Juan Mari? Es curioso. Sí, es las palabras estas que dice el apóstol, ¿no? Yo conozco un hombre que tal tuvo esto, lo otro, que fue arrebatado. Sí, es muy evidente que San Pablo se expresa como lo hacían muchos autores antiguos y modernos, haciendo uso de la modestia a la hora de describir una experiencia propia que en cierto modo lo distinguía y le daba un sello de reconocimiento por parte de Dios que a lo mejor otros no habían tenido, ¿no? Ahora, mientras estamos hablando, estoy recordando pues que, por ejemplo, esa obra tan importante que es La Guerra de las Galias, de Julio César, donde narra la conquista de las Galias, o La Guerra Civil, donde narra las guerras entre Pompeyo y él por el dominio de Roma. Curiosamente, cuando lo escribe Julio César, nunca dice yo hice, yo vi, yo decidí. No. Siempre dice César vio, César decidió, César entró, César salió, César conquistó. Nunca se refiere a sí mismo con el pronombre de primera persona. Lo hace como si fuera otro. Es un estilo que también siguen algunos autores modernos, ¿no? Pensemos que ahora ya viendo lo que es la epístola esta segunda epístola a los Corintios, las condiciones tan particulares que tenía la iglesia de Corinto eran condiciones, como decimos, tan sumamente delicadas, tan complicadas, que una abierta declaración del apóstol San Pablo como una experiencia totalmente personal, aún en un contexto de manifestaciones divinas, ¿no? O manifestaciones de poder divino, como se entendía que sucedía entre aquellos cristianos, hasta eso hubiera podido resultar contraproducente. No nos olvidemos que San Pablo, como hemos visto en programas anteriores, San Pablo tiene en la iglesia de Corinto una lucha muy grande contra falsos apóstoles y todos los partidarios que ellos tenían. Bueno, pues estos falsos apóstoles y todas las facciones que les apoyaban rápidamente hubieran tildado a San Pablo de embustero, y hubieran dicho, sí, hombre, ¿cuándo tuviste tú esa visión? A ver,
¿cuándo se te dijo? ¿Qué se te dijo? ¿Por qué no puedes expresar lo que viste? O sea, hubieran dicho que era un farsante, un embustero, ¿no? Y hubieran aprovechado aquellas declaraciones, pues precisamente en su contra, ¿no? O sea que por un lado la modestia a la hora de escribir, un rasgo muy común en la literatura de la época, y por el otro la prudencia, se daban la mano, se imponían. De la manera en que aparece descrita esta experiencia, nadie hubiera podido emplearla en contra del apóstol. Al contrario, hubieran mostrado pues la misma curiosidad que podemos mostrar hoy, ¿no? Diciendo, oye, ¿y quién era esa persona a la que tú conociste? Y no estás seguro de... Él te contó lo que vio, él te contó que no podía decir cosas por el estilo. No lo hubieran podido acusar de frente, como es lo que estaban haciendo constantemente. En una ocasión, en un documental del canal Historia, y también creo que en Nat Geo habían otros documentales hablando de personajes bíblicos, estuvieron hablando pues de San Pablo y de sus viajes. Y entre una de las cosas que hablaban, pues decían que entre que podría ser el humor de San Pablo, que era mal encarado, decían, entre que otros decían que podía padecer epilepsia y tal, por lo que criticando aquello de la caída del caballo, ¿no? Que tuvo ahí un ataque epiléptico y varias cosas. Uno de los comentaristas decía pues que a esto Pablo se refería cuando en esta porción que estamos tratando hoy, Juan Mari, habla del aguijón en la carne del que él hablaba, ese aguijón con el que él luchaba. ¿A qué se refiere, Juan Mari? ¿O de qué está hablando Pablo cuando dice eso? Porque pues te digo, mira, hay muchos que dicen muchas cosas. Claro, sí, no, sí, decir es fácil, ¿no? Decir es fácil, demostrarlo es tanto, diferente. ¿no? Sí, eso es diferente. Mira, en realidad no sabemos bien a qué se refiere San Pablo. San Pablo a veces emplea un lenguaje que sin duda alguna entendían sus destinatarios, sus interlocutores cuando hablaba con la gente, pero que dada la distancia temporal, pues para nosotros ya no siempre es fácil dilucidar a qué se estaba refiriendo. Cuando habla San Pablo del aguijón en la carne, imaginémonos bien la imagen, lo que es, ¿no? A ver, a todos nos ha picado alguna vez alguna abeja o alguna avispa, ¿no? Y vamos, hemos visto las estrellas, como se suele decir, porque son unas punzadas muy fuertes. Y peor quien es alérgico. Sí, y sobre todo, incluso hay gente que ha podido fallecer por este tipo de problemas, como tú dices muy bien, si es alérgico, ¿no? Sí. O sea, imaginémonos que la expresión, la figura de un aguijón en la carne debe referirse a un problema muy grave que le sobrevino al apóstol después de aquella experiencia mística. Y claro, en su interpretación personal, pues aunque él lo considera pues un mensajero de Satanás que está ahí para hacerle daño, sin embargo lo enfoca como una advertencia divina, ¿no? Contra la tentación del orgullo. O sea, una experiencia no fácil, incluso podríamos decir dolorosa, pensando por ejemplo en la figura del aguijón, pero que San Pablo lo quiere enfocar de una manera positiva. Dios le está avisando de algo al enviarle ese aguijón. Igual que anteriormente, ¿en qué consistía todo esto, Juan Mari? Ahí está, no lo podemos saber, La manera en que se expresa San Pablo lo deja pues muy a oscuras, ¿no? Ahora, se han propuesto, como decíamos antes, varias interpretaciones, pero todas ellas son pues pura especulación, ¿no? Mira, por ejemplo, a ver, recordando alguna que hemos leído alguna vez. Por ejemplo, una enfermedad incurable para la época, o de alguna manifestación y de manifestaciones recurrentes, extremadamente dolorosas y desagradables, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de enfermedad hubiera podido ser? Pues pensemos en aquella época. A ver, enfermedades víricas, ni siquiera se conocía la existencia de los virus. Algún tipo de infección, una infección que había dejado secuelas y que se reproducía cada
cada tiempo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los herpes que existen hoy, bueno, que existen siempre, pero que hoy les damos un nombre y tienen a veces, no siempre, y no siempre es fácil tratarlos, pero tienen a veces tratamientos. Pues imaginémonos el pobre San Pablo con un herpes, o por ejemplo, una enfermedad que era muy común en aquella época y de la cual moría bastante gente, que era la disentería. No siempre había remedios para poder cortarla, ¿no? O sea, como dicen, podría haber sido una enfermedad incurable. Bueno, tal vez hubiera sido, dicen también, una progresiva, vamos a llamar así, pérdida de la visión. A lo que parecería aludir Gálatas 4, 12 al 16, donde San Pablo habla de los Gálatas, cómo lo recibieron y dijeron, hasta los ojos os los hubierais quitado para dármelos, ¿no? Dicen, quizás San Pablo tenía problemas graves de la vista. Ahora, ¿cuál? Glaucoma, por ejemplo, que hace que la persona vaya perdiendo, ¿cómo se dice esto? Vaya perdiendo campo de visión hasta quedarse ciega. Lesiones retinianas que son incurables hoy por hoy, cuanto más en aquella época. Unas cataratas persistentes, aunque las cataratas sí que se podían curar en aquel tiempo ya, pero hay distintos tipos, ¿no? Algunas podrían ser más resistentes a la curación que otras, ¿no? Hay quienes dicen que no, que probablemente este aguijón no sería nada relacionado con una enfermedad, sino a lo mejor una tendencia del propio apóstol a una soberbia desmedida, debido a pues todo lo que había visto en su vida, su encuentro con Jesús, lo que había pasado, sufriendo como cristiano, después de haber hecho sufrir a los cristianos, y que esto le hubiera dado a él, decían algunos, pues un orgullo, como decimos, desmedido, soberbia prácticamente, muy difícil de controlar por sí mismo, ¿no? Y entonces a lo mejor el aguijón vendría por ahí, ¿no? Hay quien dice que San Pablo podía haber vivido algún tipo de tentación carnal, de las que se llaman así, y que fuera irresistible para él. Pero, como decimos, todo es especulación, ¿verdad? No lo sabemos. Y no podemos saberlo porque el apóstol no lo especifica. Sí, como decía ¿no? De que tenía un carácter terrible también. que no hubiera podido controlar. Sí, cosas que luego vemos con Juan Marcos, por ejemplo, que dijo, no quiero más a este aquí cerca conmigo. Sí. Y hacían alusión a ese pasaje de que Pablo despidió al pobre Marcos y no quería verlo ni en pintura. Ahora, en las últimas cartas sí que dice, tráete a Marcos, que me es útil para el ministerio, ¿no? O sea, que al final tuvo que haber alguna reconciliación. Ahí está. No sabemos qué sería esto. ¿Y qué saca de todo esto el apóstol Pablo? ¿Qué lección aprende, qué comparte de toda esa experiencia, Juan Mari? San Pablo cita unas palabras que al parecer el propio Señor, el propio Jesús, le dice pues, no sabemos si se lo dice de forma literal, audible, ¿no? O si es, como muchas veces sucede en los textos bíblicos, una declaración divina que se gesta en la propia conciencia de la persona y Dios se comunica con esa persona a través de esa conciencia, ¿no? San Pablo, de cualquier forma, cita unas palabras que dicen literalmente, recordemos aquello de bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso San Pablo luego añade, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está. Entonces, ¿qué aprendió San Pablo de este aguijón en la carne que vino después de esa experiencia mística, ¿no? San Pablo aprendió a confiar plenamente en el Dios que nunca lo iba a abandonar, que siempre lo iba a sostener, incluso en medio de problemas, de tribulaciones tan graves como podían ser pues ese aguijón, ¿no? O sea, San Pablo aprendió a que toda su vida, todo su ministerio tenía que ser una dependencia total del Espíritu de Dios. Caminar confiando en que Dios lo llevaba de la mano. Qué interesante, Juan Mari. ¿Y cómo anuncia el apóstol Pablo? ¿De qué modo anuncia lo que luego se convertiría en su siguiente viaje a esta comunidad de Corinto?
a ver si la memoria no nos engaña al haber leído el texto, San Pablo anuncia su visita, curiosamente no con autoritarismo, no con autoritarismo. Con conciencia de su deber apostólico, sí, seguro, pero no con autoritarismo, más bien con temor, incluso diríamos más bien con humildad. San Pablo, a pesar de ese carácter que le atribuyen y todo eso, que quizás sea verdad, porque es que para hacer un trabajo como el que hacía, una persona débil o una persona pusilánime no hubiera podido. Tenía que ser un hombre de carácter fuerte, pero ese carácter fuerte de San Pablo y de cualquiera no es incompatible con el temor, o no es incompatible con la humildad. No se presenta San Pablo a los corintios como una persona, o no se iba a presentar, mejor dicho, San Pablo a los corintios como alguien que entraba allí pues a golpes de hacha cortando cabezas, ¿no? Sino diciendo, mira, estoy aquí, vengo a veros, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a poner, como diríamos hoy, las cartas sobre la mesa, ¿no? Y a ver qué deducimos de ahí. Esa actitud, Juan Mari, esa actitud, ¿denota acaso de que Pablo temía algo? ¿A qué temería? Sí, debía tener mucho miedo. Vamos, intento ponerme ahora, mientras estamos hablando, en las sandalias de San Pablo. A ver, si eso me hubiera ocurrido a mí, pienso, pues, ¿a qué tendría yo miedo en la comunidad corintia? Pues lo más probable es que temiera yo y temiera San Pablo encontrarse con una congregación dividida. O sea, no con una iglesia unida, sino con una iglesia fragmentada, una iglesia disgregada en grupos adversos entre sí, que no se llevaban bien unos a otros, que se condenaban unos a otros, y también, sobre todo, con una comunidad en la que nadie hubiera puesto, digamos, un freno al desorden, ¿no? La inmoralidad manifiesta, la deshonestidad, lo que habíamos visto, ¿no? Que nadie, o sea, que estuviera todo hecho un caos, por decir así, y que nadie se hubiera tomado la molestia de decir, oye, basta ya, esto no podemos seguir así, ¿no? San Pablo era plenamente consciente de que en tales casos él tendría que ejercer como apóstol una autoridad indiscutible, y vamos a decirlo claro, probablemente tenía que actuar con lo que llamaríamos mano dura, pero, como hemos dicho antes, no con autoritarismo. No es lo mismo actuar con mano dura en circunstancias concretas que actuar de forma autoritaria. Por desgracia, todos hemos conocido y conocemos a personas que tienen cargos de responsabilidad en muchas áreas de la vida, en muchas facetas incluso de la vida laboral, y que actúan con un autoritarismo que está completamente fuera de lugar, que incluso puede resultar hasta contraproducente, ¿no? Un autoritarismo desmedido puede generar siempre reacciones agresivas, ¿no? Y si se pretende que una cosa se haga bien, pero se pretende con autoritarismo, pues al final lo que se consigue es que se haga mal, porque la gente no estará dispuesta a hacerlo, ¿no? No es lo mismo que actuar con mano dura, que es lo que tendría que hacer San Pablo sin duda en Corinto, y es lo que él estaba pensando que le iba a pasar, con mano dura, pero no con una mano dura que surgiera de eso, de un espíritu autoritario, impositivo, de un dictador, en una palabra, una de estas personas que son de temperamento dictatorial, ¿no? Que por desgracia las hay. Y no están todos en esferas de poder, hay muchos dictadores incluso a nivel de las propias familias, ¿no? Por desgracia. Tenía que actuar con mano dura en esos casos concretos para decir, esto no puede ser así, esto no debe ser así, y yo como apóstol digo que esto se debe acabar ya, y tenemos que volver a una buena concordia, pero hacerlo, como decimos, con humildad. Sin duda que los corintios, todos los que conocían bien al apóstol, pues ya sabrían distinguir en él esas facetas, ¿no? Sabrían distinguirlas y sin duda, pues, lo que él esperaba, le harían caso, ¿no? Le prestarían atención.
Vamos a acelerar, Juan Mari, porque tenemos varias preguntas. Ahorita tenemos de nuestros oyentes. Hay una que nos dice, ¿por qué San Pablo dice en esta carta que deseaba restaurar la iglesia si ésta estaba iniciando? ¿No sería más bien que él deseaba apartar a la comunidad de sus malas costumbres? Sí, efectivamente, es que el apartar a la comunidad de todos aquellos problemas que eran horribles, no solo malas costumbres, es que las divisiones, eso era lo peor que podía haber, ¿no? Eso requería realmente, pues, restaurar, ¿eh? O sea, restaurar significa una cosa que está construida, pero que Sí, es como reformar. Abajo, sí, una cosa por el estilo. No, o sea, no es refundar la iglesia, sino pues volver a poner las cosas en orden, ¿no? Pero lo que nos dice también nuestra amiga es que es cierto, ¿no? Es cierto, era pues realmente rehacer todo aquello que estaba mal hecho. Hay otro oyente, Juan Mari, que nos comenta de que si es un error ver la iglesia de la que podemos imaginarnos en esta epístola con la iglesia del siglo IV y con la iglesia moderna, porque hay muchos que viven hablando con añoranza de la iglesia antigua, que no estaba organizada, que no tenía tal, y que ahora parece una gran empresa, una gran institución, pero en aquel tiempo no. Es un error ver eso, ¿no? Porque Pablo estaba intentando organizar lo que ahora ya tenemos organizado. Efectivamente, y además hay que tener en cuenta una cosa, como muy bien nos dice, ¿no? La gente que está siempre mirando hacia atrás, y sobre todo mirando hacia atrás a tantísimos siglos vista, no se dan cuenta de que yerran en un sentido. En realidad no sabemos cómo era la iglesia antigua al 100%, porque no vivimos en aquella época. El Nuevo Testamento nos da pinceladas, los padres apostólicos nos dan pinceladas, y más o menos, podemos imaginarnos cómo funcionaba. Pero en realidad la cuestión es que las comunidades cristianas, aunque es verdad que cada una, pues debido a las distancias geográficas, tenía que funcionar como podía en sus medios vitales propios, lo cierto es que había una conciencia de unidad. Y la prueba es que ya en el siglo I, y eso se ve sobre todo en las epístolas pastorales, ya hay una institución eclesiástica que está dando sus primeros pasos, está en rodaje, y es una institución donde ya hay un clero responsable de las comunidades, e incluso un clero responsable de más de una comunidad, por ejemplo los obispos, ¿no? Ahora, claro, el peligro, y completamente de acuerdo, ¿verdad?, con este amigo nuestro, el peligro de hacer de la iglesia una institución o incluso una empresa, eso es terrible, ¿no? O sea, el problema es a ver cómo mantenemos el equilibrio entre lo que debe ser la iglesia tal como fue fundada en el siglo I y como fue estructurada en aquella misma época, sobre todo al final, ¿no?, y al principio del siglo II, mantener aquello sin caer en la trampa de lo que puede haber venido después. Eso es un desafío muy grande, un reto muy grande que Dios coloca siempre delante de la Iglesia, que lo colocó en el siglo I, en el II, en el III, en el IV, en la Edad Media, en la época de la Reforma, en la Contrarreforma, y en el siglo XX y en el XXI. O sea, eso está siempre ahí. Hemos de luchar por mantener el gran ideal de una Iglesia que funciona bien, bien estructurada, sin caer en la trampa del otro. Que Dios nos ayude, porque Amén. lo vamos a necesitar. Totalmente. Aceleramos, Juan Mari. Sí. El hecho de que San Pablo hubiera fundado la iglesia de Corinto era un problema real, Juan Mari, y sin que esto fuera gravoso para sus miembros. A ver, San Pablo escribe con muchos estilos, y uno de ellos a veces es el irónico, en otras ocasiones no, en otras es muy directo. A ver, aquí San Pablo, por ejemplo, habla de agravio, ¿no? Habla de su propia astucia, de haber capturado a los corintios con engaño al no serles gravoso, ¿no? Claro, con estas palabras y con estas expresiones, bueno, pues eso es un recurso propio del idioma que pretende sin duda paliar algo que los orgullosos corintios, no tenemos que olvidar que Corinto era una de las ciudades más ricas, probablemente la más próspera de Grecia, debido a su puerto, a su doble puerto, y al comercio que de ello se derivaba,
pues debieron de considerar una ofensa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este apóstol nos haya tratado como si fuéramos miserables al no aceptar de nosotros ningún tipo de ofrenda, ¿no? Ningún tipo de ayuda? Claro, aquello de que San Pablo se enorgullecía, pues evitaba acusaciones de codicia, acusaciones de que le dijeran tú solamente haces labor apostólica por dinero o de intereses personales, ¿no? Claro, para los corintios, que eran de aquella manera, no debía ser fácil de aceptar. San Pablo habla ahí con ironía para decirles, bajad un poquito que no hay para tanto. Esa tercera visita tuvo lugar históricamente, Juan Mari. A ver, la primera, que es la única que se narra en el libro de los Hechos, capítulo 18, fue la visita fundacional. La segunda, que es la que alude en las epístolas, las dos, primera y segunda a Corintios, fue una visita intermedia. A ver, de la tercera visita no hay constancia histórica alguna, pero hay tradiciones de comienzos del siglo II que dicen que sí que tuvo lugar y que solucionó los problemas, haciendo de la comunidad corintia más tarde un modelo y un ejemplo para los cristianos, ¿no? Bueno, me parece que hay uno de los padres de la iglesia, de los primeros padres, que dicen que Corinto estaba todavía muy dividida, la iglesia, para finales del siglo I, pero que el ejemplo del apóstol, que había dejado allí su semilla, contribuyó a que todo eso se paliara, ¿no? A ver, lo que según a los corintios indica es una intención, ¿no? La intención de visitar, no un hecho. Las tradiciones que hemos mencionado ya expresan el hecho, ¿no? De lo primero no podemos dudar, ¿no? De la primera visita. De la segunda, pues tampoco, ¿no? Y tampoco tendría sentido metodológico decir que la tercera no tuvo lugar porque no está en el Nuevo Testamento. No está en el Nuevo Testamento, pero sí está en la tradición cristiana. Bueno, pues Juan Mari, hemos cumplido las expectativas, hemos atendido a nuestros oyentes que también nos compartían inquietudes, así que maravilloso y tenemos tiempo para despedirnos. Así que no siempre es fácil. Totalmente. No siempre es fácil. Totalmente, así que muchísimas gracias Juan Mari por este tiempo, por este mensaje y estos conocimientos compartidos con nuestros oyentes que se agradecen y nuestros oyentes lo agradecen muchísimo, así que en su nombre te lo agradecemos. Y yo agradezco a nuestros hermanos y amigos oyentes que estén ahí y que nos ayuden a hacer el programa. Y te agradecemos, ellos y yo, a ti que lo dirijas. Y ellos y yo agradecemos a todos esos equipos que hay por ahí de Radio Anglicana que trabajan día y noche para cumplir con la misión de extender el Evangelio. Amén, amén, totalmente. Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes. Aquí finalizamos, ha sido todo por hoy. Les animamos dentro de 8 días que finalicemos estas reflexiones en torno a la segunda epístola a los Corintios y también en esa siguiente emisión el reverendo Juan Mari nos anunciará el siguiente libro del que vamos a tratar, esta vez del Antiguo Testamento, así que pendientes para comenzar su lectura y también así empaparnos y disfrutar de este espacio y también de nuestro encuentro con la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias, ha sido todo por hoy. Les animamos dentro de 8 días a la misma hora aquí en Radio Anglicana. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Está delante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.